Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum prometió abrir los expedientes del Fobaproa, según ella para mostrarse transparente, pero no nos dejemos engañar, esto es puro circo. Quiere distraernos de los estrepitosos fracasos de la Cuarta Transformación, un movimiento que juró cambiar México y nomás nos dejó deudas, promesas rotas y proyectos inútiles. Sí, es cierto que el Fobaproa fue una deuda grandísima, pero sirvió para estabilizar la economía y proteger los ahorros de los mexicanos en la crisis del 94. Ahora, la deuda de la 4T es 8 veces mayor. ¿Y para qué? Para financiar caprichos que no sirven. Sheinbaum nos va a decir que el Fobaproa benefició a los ricos, pero fueron los mexicanos de a pie quienes salvaron su dinero. Acusará a Cedillo por la devaluación del 94, mientras ella sostiene un peso inflado artificialmente para tapar el desastre económico de su gobierno. Esto no es ninguna justicia, es una cortina de humo. La 4T con AMLO y ahora Claudia no tiene un solo logro que valga la pena. Es una lista interminable de proyectos caros, mal planeados y con un tufo a Noroña y corrupción que solamente benefician a unos mientras el pueblo paga la factura. Desde el AIFA hasta la vacuna patria, desde la rifa del avión a la deuda descontrolada, todo ha sido un fiasco. Hoy vamos a exhibir estos fracasos mostrando cómo este gobierno traiciona al pueblo y protege a los mismos de siempre. Una élite que vive del erario a costillas de nuestra dignidad. Acompáñenme a conocer la neta detrás de esta supuesta transformación. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles nos lo vendieron como la solución a los problemas de la aviación en México, pero es un pueblo fantasma que costó 90,000 millones de pesos. Inaugurado en el 2022 prometía 100 vuelos diarios para fin de año. En 2023 apenas manejó 22,799 pasajeros en su mejor día, mientras que el aeropuerto de la Ciudad de México mueve 90,000. En 2024 reportó 625,000 pasajeros, una miseria frente a los millones del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Y por qué? Pues porque está lejísimos de la Ciudad de México, es incómodo para los viajeros y las aerolíneas lo evitan por la falta de demanda. Aeroméxico se vio obligado a cancelar rutas como la de Villahermosa porque no había pasaje. El gobierno, en lugar de aceptar el fracaso, recortó un 30% las operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México para obligar a la gente a utilizar el AIFA, poniendo en riesgo la seguridad y la economía de los ciudadanos. Las proyecciones dicen que solamente va a recuperar el 15% de su inversión para el 2032, lo que representa un hoyo financiero. La Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en su construcción, con contratos opacos que apestan a corrupción y a Noroña otra vez. Esto no es un aeropuerto para el pueblo, es un monumento al ego de Andrés Manuel López Obrador que nos cuesta carísimo mientras las verdaderas necesidades de aviación se ignoran. La 4T dice que trabaja para nosotros, pero ¿quién se beneficia de un aeropuerto que está vacío? El Tren Maya, un proyecto de 500,000 millones de pesos. Nos lo pintaron como el gran impulso para el turismo y la economía del sureste, pero es un desastre ecológico y financiero. Cubre 1,554 kilómetros en 5 estados, pero es lento, es caro y viaja casi vacío. Los turistas prefieren camiones más baratos y rápidos, y los viajeros internacionales pues simplemente no han llegado. El costo se duplicó respecto a las estimaciones iniciales y opera con pérdidas. La Auditoría Superior de la Federación señaló sobrecostos y opacidad en los contratos, con rumores de moches a constructoras que son cercanas al gobierno. El daño ambiental también es brutal, millones de árboles talados, selvas y cenotes afectados y comunidades indígenas desplazadas sin consulta. En el 2024 el tren transportó solamente un 10% de los pasajeros proyectados, 10%. Y las tarifas altas lo hacen inaccesible para las personas locales. Esto no es el tren del pueblo, esto es otro capricho de la Cuarta Transformación que enriquece a contratistas mientras el sureste sigue sin un desarrollo real. La transformación que nos prometieron es pura devastación. La refinería Dos Bocas en Tabasco iba a ser el orgullo energético de México, prometiendo autosuficiencia en combustibles. Costó 340,000 millones de pesos, el triple de lo planeado originalmente. Y aún no puede producir una sola gota de gasolina comercial. Inaugurado 11 veces después de 2022, enfrenta retrasos por la mala planeación y la tecnología obsoleta. En 2024 todavía siguen pruebas con reportes de fugas y fallas técnicas. La Auditoría Superior encontró irregularidades en el 75% de los contratos, sugiriendo desvíos de recursos. 2025 y sigue igual, sin funcionar.
Mientras tanto, México importa el 60% de su gasolina y los precios del combustible simplemente no bajan. Dos Bocas era para el pueblo, pero solamente enriquecido a contratistas ligados al gobierno. Comparada con refinerías modernas, la capacidad es mínima y su rentabilidad es, cuando mucho, dudosa. Este elefante blanco es otro ejemplo de la 4T. Promesas grandes, resultados nulos y un pueblo que paga las consecuencias de la ineptitud y la corrupción gubernamental. El Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, prometió atención médica gratuita y universal para todos, pero dejó a millones sin cobertura. Lanzado en el 2020 para reemplazar al Seguro Popular, nunca tuvo presupuesto claro, ni siquiera una infraestructura. En 2022 atendía solamente el 20% de la población sin seguridad social y los hospitales reportaban desabasto de medicinas en un 40%. Pacientes con cáncer y diabetes se quedaron sin tratamientos y las clínicas rurales estaban en el abandono total. La Auditoría Superior señaló subejercicios y desvíos en el presupuesto, mientras el gobierno presumía un sistema de primer mundo, como el de Dinamarca, decía Andrés Manuel. Para 2023, el INSABI fue desmantelado por su propio fracaso, reemplazado por el IMSS Bienestar, que heredó los mismos problemas. La 4T juró cuidar la salud del pueblo, pero dejó a los más vulnerables sin atención. Este no es un sistema de salud, es una burla al dolor de los mexicanos, aquellos que necesitan ayuda realmente. Hablemos de Gas Bienestar, una empresa que iba a bajar los precios del gas LP para las familias mexicanas. Anunciado en 2021, prometía tanques baratos y distribución eficiente, pero en 2024 cubre menos del 5% del mercado en las pocas ciudades donde opera, normalmente en el centro del país. Los precios que tiene no son competitivos y la distribución es un desastre. Filas eternas, tanques de mala calidad y reportes de fugas por todos lados. El proyecto costó 10,000 millones de pesos, pero no ha aliviado el bolsillo de ningún mexicano. Mientras tanto, las empresas privadas siguen dominando y el precio del gas LP ha subido un 20% desde 2021. Para nada es queja, ¿eh? La Auditoría Superior encontró irregularidades en la compra de tanques y vehículos con sospechas de corrupción. Gas Bienestar es otro cuento populista de la 4T. Una promesa que se quedó en buenas intenciones, dejando a las familias con los mismos gastos y menos confianza en un gobierno que simplemente no cumple. La megafarmacia anunciada en el año 2023 iba a resolver el desabasto de medicinas en México. Un almacén central en Huehuetoca que surtiría al país en 24 horas. Suena muy bonito, pero es un fiasco total. En el 2024 solamente ha surtido el 2% de las recetas solicitadas y el desabasto en hospitales públicos sigue en un 35%. Los medicamentos caducan en bodegas por pésima logística y el call center para pedidos es un caos completamente. El proyecto costó 3,000 millones de pesos, pero no hay infraestructura para distribuir a zonas rurales. La Auditoría Superior señaló opacidad en la compra de medicinas, con contratos que simplemente favorecen empresas cercanas otra vez a la gente del gobierno, mientras pacientes con enfermedades crónicas siguen sin tratamiento. La megafarmacia no es una solución, es un parche muy mal puesto que no cura el sistema de salud roto de la 4T. Es otra mentira que estas personas nos venden mientras el pueblo te está sufriendo. Ahora, vayamos con Litio Mex, que era una empresa que iba a convertir a México en una potencia mundial de litio, con una empresa estatal explotando este oro blanco. Anunciado en 2022, prometía miles de empleos y millones en ingresos, pero en 2025 no ha extraído un solo gramo. Las reservas en Sonora son de baja calidad y el gobierno, pues simplemente no tiene la tecnología ni la experiencia para explotarlas. El costo inicial de 5,000 millones de pesos se ha triplicado y no hay resultados. Empresas privadas como Bacanora Lithium, que sí sabían del negocio, fueron expulsadas por la 4T, dejando el proyecto en manos de burócratas sin preparación. Mientras, países como Chile, y Australia dominan el mercado. Litio Mex es un sueño guajiro que no beneficia al pueblo, solamente a aquellos que se embolsan el presupuesto. Es otro fracaso de la cuarta transformación que nos quieren vender como si fueran espejitos mientras el futuro energético de México se escapa. El tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ese iba a competir con el Canal de Panamá, ¿se acuerdan? Conectando el Pacífico con el Atlántico. Costó 150,000 millones de pesos, pero en 2025 apenas opera el 10% de su capacidad. Los puertos que están en Coatzacoalcos y Salina Cruz no están modernizados. Hay corrupción y las empresas internacionales simplemente no confían en la infraestructura. El tren mueve una carga mínima y los empleos prometidos no han llegado por ningún lado. Otra vez, la Auditoría Superior de la Federación encontró sobrecostos y contratos opacos, mientras el proyecto se retrasa cada vez más por conflictos con comunidades locales.
Este no es el gran corredor comercial que nos vendieron, es otro elefante blanco que beneficia solamente a unos pocos contratistas, mientras el istmo de Tehuantepec sigue en el abandono. La 4T habla de soberanía, pero no puede ni siquiera mover un tren. Ya es una promesa más que se queda en el aire, otro capricho de Andrés. Ahora, vayamos con Mexicana de Aviación, que resucitó en el 2023 como si fuera la aerolínea del pueblo, pero esto es un chiste muy caro. Costó 10,000 millones de pesos, pero solamente opera 7 aviones y cubre 14 destinos con vuelos casi vacíos. En 2024 transportó menos de 100,000 pasajeros, mientras que Aeroméxico mueve millones. Los boletos no son baratos y la flota rentada es vieja y poco confiable. La Auditoría Superior señaló irregularidades otra vez en la compra de servicios y la aerolínea pierde dinero a diario. No compite con las grandes. ¿Y los mexicanos? Los mexicanos seguimos pagando boletos caros. Mexicana es pura nostalgia muy mal ejecutada. Un capricho más de la cuarta transformación que no despega, mientras el presupuesto se nos está esfumando. En lugar de conectar al pueblo, este proyecto nos desconecta de la realidad. El IMSS Bienestar, aquella institución que prometió llevar salud de calidad a los más pobres reemplazando al INSABI, pero en el 2025 es más de lo mismo. Clínicas sin equipo médico, sin insumos y desabasto de medicamentos en un 30-40%. Solamente cubre a 15 millones de personas, lejos de los 50 millones prometidos. Los hospitales transferidos al programa están completamente en ruinas y los pacientes siguen sin atención digna. El presupuesto de 200,000 millones de pesos se ha diluido completamente en contratos opacos y subejercicios. Otra vez, la 4T habla de un sistema como el de Dinamarca, pero nos da un servicio de tercera. IMSS Bienestar no es ninguna transformación, es un maquillaje del abandono histórico a la salud pública. Los más necesitados siguen pagando el precio de un gobierno que simplemente no cumple con sus promesas. Y las universidades del bienestar, las Benito Juárez, aquellas que prometían educación gratuita para los jóvenes marginados, pero de los 200 planteles planeados, solamente 140 operan, muchos en casas rentadas o instalaciones improvisadas. En 2024 atendieron a menos de 50,000 estudiantes, una fracción de lo que habían prometido. La mayoría de las carreras ni siquiera están acreditadas y los egresados pues no encuentran trabajo por la falta de reconocimiento. El presupuesto aquel de 20,000 millones de pesos se ha gastado en sedes que no tienen laboratorios, no tienen bibliotecas siquiera. La Auditoría Superior otra vez señaló desvíos y falta de planeación. Estas no son universidades, son cascarones que engañan a los jóvenes con promesas vacías, mientras que la educación pública se cae a pedazos literalmente por el país. La 4T no educa, solamente está simulando, y esto va a dejar una generación sin futuro. La vacuna patria, que iba a ser el orgullo científico de México, una vacuna contra el COVID-19 desarrollada en casa, anunciada en 2021, prometía estar lista en el 2022 para mostrar la soberanía sanitaria de la cuarta transformación, pero en 2025 no existe. Los ensayos clínicos se retrasaron por falta de presupuesto y coordinación. El costo estimado de 2,000 millones de pesos se gastó en investigaciones incompletas y el proyecto fue completamente abandonado en silencio. Mientras tanto, México dependía de vacunas extranjeras. El gobierno presumía avances que nunca llegaron. La Auditoría Superior de la Federación señaló opacidad en el manejo de fondos. Otra vez, más robos. Con estos contratos que hicieron a laboratorios sin experiencia, la vacuna patria no solamente fue un fracaso científico, fue otra burla a los mexicanos que esperaban una solución nacional. La 4T prefirió el show mediático a invertir en ciencia. Ciencia de verdad. Y la rifa del avión presidencial, que fue una de las ocurrencias más absurdas de Andrés Manuel. Anunciada en el 2020, prometía vender el Boeing 787 para financiar la salud pública, pero ¿se acuerdan que el avión no se vendió, sino que se rifó? Su valor en boletos costó 500 mil millones de pesos, no, 500 millones de pesos organizarla, y los 2,000 millones de pesos recaudados apenas cubrieron el mantenimiento del avión, que terminó por entregarse, no por venderse, a otro país para su disfrute. Los premios se entregaron con opacidad y muchos ganadores reportaron problemas tan solo para recibir su dinero. La Auditoría Superior otra vez señaló irregularidades en la gestión de fondos. Mientras el avión sigue esperando gastos de almacenamiento, tenemos que pagarlo, sigue siendo nuestro. La rifa no ayudó a los hospitales ni resolvió nada. Fue puro espectáculo para distraer al pueblo. La 4T nos vendió un sorteo como solución, pero solamente nos dejó más deudas y un avión que, pues bueno, está en un país que nadie sabe quién es, ¿no? En el 2019, AMLO lanzó una estrategia contra el huachicol, cerrando ductos y comprando 600 pipas para distribuir combustible. Gastaron 8,000 millones de pesos, pero el plan fue completamente un desastre. Las pipas no tenían capacidad para surtir el país. Y esto
obviamente causó el desabasto masivo y filas interminables en gasolineras. En el 2024 muchas están abandonadas o subutilizadas y el huachicol sigue rampante, con pérdidas de más de 20,000 millones de pesos anuales para Pemex. La Auditoría Superior de la Federación señaló sobrecostos en la compra de pipas y la falta de planeación. La estrategia jamás redujo el robo de combustible, solamente enriqueció a proveedores y generó caos. La cuarta transformación presumió mano dura, pero dejó a los mexicanos sin gasolina y a los delincuentes pues, igual de fuertes. Este no fue un golpe al crimen, fue un golpe al pueblo. Otra vez. ¿Recuerdan aquello de la descentralización de las secretarías? Esta otra promesa estrella de Andrés Manuel, eso de mudar las oficinas federales a los estados para desconcentrar el poder. Esto lo anunció en 2018, costó 10,000 millones de pesos en mudanzas y nuevas sedes, pero en 2025 solamente el 10% de las secretarías se ha movido. Y muchas de ellas todavía operan a medias. La Secretaría de Cultura en Tlaxcala o la de Salud en Guerrero enfrentan la falta de infraestructura y personal renuente a reubicarse. El plan generó un caos administrativo, retrasos en trámites y despidos de empleados que no podían mudarse. La Auditoría Superior señaló subejercicios nuevamente y contratos opacos otra vez en la construcción de las sedes. La descentralización no impulsó el desarrollo regional, solamente desorganizó al gobierno y desperdició recursos. La cuarta transformación habló de federalismo, pero nos dio una burocracia y pretextos. Andrés Manuel prometió no contratar deuda, asegurando que la 4T sería austera y eficiente, pero la realidad es otra. Desde 2018 la deuda pública creció un 30%, superando, ¿qué? 40%, 50%, superando los 17 billones de pesos en 2024. Los proyectos fallidos como el AIFA, el Tren Maya, Dos Bocas se financiaron con deuda externa e interna, hipotecando el futuro de México. Los intereses anuales consumen el 15% del presupuesto federal, quitando obviamente recursos a salud y educación. La Auditoría Superior nuevamente señaló opacidad en el manejo de los préstamos con contratos que benefician a bancos extranjeros. Mientras, el crecimiento económico es casi nulo y la pobreza definitivamente no baja. La 4T dijo que no iba a endeudar al país, pero nos dejó una deuda 8 veces mayor que el FOBAPROA, sin resultado alguno que la justifique. Este no es un gobierno austero, es uno que gasta mal y nos está endeudando a todos. Hoy hemos destapado la verdad. La cuarta transformación es realmente un fraude. Desde el AIFA hasta la deuda desbocada, cada proyecto es un monumento al despilfarro, a la corrupción, a la ineptitud. El Tren Maya, Dos Bocas, Insabi, Gas Bienestar, la megafarmacia, Litio Mex, el Tren Interoceánico, Mexicana de Aviación, IMSS Bienestar, las universidades del bienestar, la vacuna patria, la rifa del avión, las pipas contra el huachicol, la descentralización y la deuda. Todos ellos son fracasos que costaron billones de pesos y no le sirven al pueblo. Claudia Sheinbaum usa el FOBAPROA para distraernos, pero no puede ocultar el desastre. La 4T no es del pueblo, es de los mismos de siempre. Una élite que vive del erario mientras los mexicanos pagamos sus caprichos. La pobreza no baja, la inseguridad mata y el futuro está realmente hipotecado. Este gobierno no transforma, solamente destruye. Insisto, no todo está perdido. La solución está en nosotros, exigir cuentas, rechazar las mentiras y construir un México donde los recursos se usen para el bien común, no para proyectos fallidos. No dejemos que nos sigan viendo la cara. La verdadera transformación empieza cuando el pueblo despierta. Hagámoslo todos juntos.